Ok, buenas noches, Juan Pablo. Qué gusto estar otra vez contigo. Esta vez ya no estamos en el marco del instituto, pero bueno, así es la vida. Yo les cuento a los amigos que están viendo esta transmisión, grabada obviamente. He estado resfriado, muy resfriado. Me ha dado no sé qué versión de COVID. No, ya han habido tantas olas que exactamente no sé en qué versión estoy. He tenido, creo, a mí me dio eso de la cuarta, la quinta, más o menos creo que como a ti, ¿no? La primera vez. Muy molestosa, me dejó algunas secuelas en el pulmón que más bien no fueron graves, ¿no? De eso me enteré cuando tuve un problemita del riñón, ¿no? Ven la tomografía y dicen, en su pulmón ha habido algún problema, ¿no? Y bueno, el COVID. Y ahora, bueno, ya no ha sido, no es dramático, pero es muy molestoso y como siempre, creo que esta es la mejor distancia social, ¿no, Juan Pablo? ¿Cómo has ¿Verdad? estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Y bueno, ahí igual he tenido COVID, he tenido coronavirus alguna vez. Y claro, es una enfermedad de... Claro, yo no quiero caer en elementos conspirativos, ¿no? De decir que es una enfermedad de laboratorio, pero también sí es una enfermedad de la creación de este planeta, de la evolución de las enfermedades que hay en este planeta. Es una enfermedad realmente muy original, ¿no? En todo sentido, que por algo ha hecho que la sociedad del Homo sapiens quede de rodillas ante esta calamidad biológica, bioquímica, durante 2 años y medio, ¿no? Durante 2 años y medio de constantes muertes a nivel mundial, ¿no? Así Sí. que sí, es una enfermedad muy trágica. Y Sí, es pues una época, además ha sido simbólico, ¿no? Ha sido simbólico porque estamos viviendo ahora que es la época de la guerra y bueno, hoy vamos a tratar precisamente la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra post-COVID. ¿No? Es curioso porque todo ya se marca desde ahí, ¿no? Es decir, es más o menos como un hito el COVID. Estamos ahorita en una sociedad, como dicen algunos, post-COVID, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, vamos a ir comenzando, Juan Pablo. Yo le comento al público que hoy vamos a tratar precisamente eso. Lamento que no hayamos hecho una grabación anterior. Habíamos hecho una, ¿no? En el instituto, pero lastimosamente la grabación salió mal, ¿verdad? se desfasó el audio del video y miren, queridos amigos, yo soy bastante malo para estas cosas. Estoy aprendiendo a hacer edición de video y este tipo de cosas, o sea que fue lamentable. Entonces creo que esta ha sido una solución que bueno, yo creo que para nosotros es válida porque lo que nos interesa es el contenido, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Me gustaría comenzar, Juan Pablo, comentándoles a los amigos espectadores o amigas espectadoras que el 2022 inicia esta guerra, ¿no? Como una operación especial desde el lado ruso, ¿no? Con un aviso de Estados Unidos en febrero de que desde finales del 2021 Rusia estaba acumulando tropas en la frontera con Ucrania, ¿no? Se decía que era un ejercicio militar, que iba a ser un ejercicio militar, que finalmente desembocó en esta operación, que básicamente es el nombre que se le da a esta guerra, ¿no? Pero el problema entre Ucrania y Rusia no comenzaba ahí, ¿no? El problema entre Ucrania y Rusia comienza el 2014, efectivamente, ya en disputa armada, pero tiene antecedentes que vienen desde la separación de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, desde que Ucrania es libre, ¿no? Es decir, termina siendo independiente y como condición de esa independencia, lo que pide en ese caso particular, Rusia, es que Ucrania le ceda el arsenal atómico, ¿no? Para permitirle de algún modo seguir adelante, digamos, en ese paso de independencia y tener, digamos, seguras las espaldas Rusia, porque
La gente no conoce mucho de esto, pero los que trabajamos, digamos, relaciones internacionales o este tipo de cosas, sabemos que hay una lógica en las superpotencias, ¿no? Una superpotencia no es simplemente un país, ¿no? No es simplemente un país. ¿cierto? Una superpotencia está en una lógica de defensa o ataque siempre, ¿no? Yo en la grabación que creo que salió mal, no sé si en la que hemos lanzado digo esto también, pero las superpotencias viven en un marco de anarquía. De hecho, el régimen internacional es anárquico. Tendremos la ONU, tendremos tribunales, digamos, penales y demás, pero estos tribunales sirven para los países que no tienen poder, ¿no? Que no tienen poder militar ni capacidad de resistir, digamos, la presión de otros, de las grandes potencias, ¿no? Entonces, para los países pequeños, estar subordinados nos hacía pensar que el marco internacional de relaciones, es decir, las reglas de juego internacionales, eran fuertes y podían garantizar cierta paz. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, especialmente con el actuar de la OTAN, de Estados Unidos y demás, que estas leyes están hechas para garantizar la hegemonía de un bando, ¿no? O sea, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ese bando es precisamente el bando de la OTAN, ¿no? Obviamente su contraparte, que es la URSS, ¿no? Entonces, en ese esquema que nosotros podemos denominar de bipolaridad, es decir, de una especie de esquema geopolítico bipolar, hemos pasado a un marco monopolar desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, ya no hay dos poderes que se disputan las reglas en el mundo, sino que hay un poder hegemónico que hace y deshace y lo hace ver realmente así Estados Unidos, especialmente cuando atacan Yugoslavia, ¿no? Es decir, cuando se dan la atribución que no era mandato ni de la ONU ni de nada, además todos dicen que la OTAN es defensiva, pero nos encontramos con que una de las operaciones más grandes que ejecuta la OTAN básicamente es ofensiva, ¿no? Entonces, el 2022 el 2022, yo me metí en un diálogo precisamente por el comienzo de la guerra en la universidad, ¿no? Con participación de algunos analistas y de la Unión Europea. Y bueno, era el único tipo ahí, bueno, con excepción de Eduardo Paz, que también tenía ideas bastante similares, ¿no? Precisamente, tal vez porque él es un intelectual un poco más crítico, ¿no? Y generalmente ha mostrado ser antisistema o asistema, entonces tal vez por eso coincidíamos un poco más en el análisis, ¿no? Pero digamos que los intelectuales, digamos, cierto marco académico sabía que aquí detrás habían muchas cosas, pero el común de la gente y los medios de comunicación inflaron la figura de Zelensky, mostraron a Ucrania como un país que se encaminaba hacia el desarrollo, ¿no? Que se acercaba a Occidente, que era la única democracia por ahí que era potable para la OTAN, ¿no? Entre comillas, y parecía que era una cuestión de soberanía el entrar a la OTAN o no, y que Rusia simplemente lo que estaba haciendo era agredir a un país que a fin de cuentas terminaba siendo el agredido. Precisamente en los medios de comunicación, el eslogan más repetido en la Deutsche Welle, en la BBC, en France 24, etcétera, es decir, lo que llamamos ahora el mainstream, ¿no? El mainstream occidental, es decir, los medios de comunicación guía, mostraban esta idea, ¿no? Es decir, el país agresor y el país agredido. Gracias a ese juego de palabras, esa disyuntiva, muchas personas en el mundo tomaron la opción, la parte, digamos, por Ucrania, ¿no? Entonces, como te decía hace un rato, tras de cámaras, bueno, antes de iniciar la grabación, yo me sentí un poco raro porque era desesperante. Te juro, Juan Pablo, ahora que lo hablamos, en esa época hemos hablado también un poco, ¿no? Y yo me sentí un poco desesperado porque era pelearse contra corrientes, es decir, la gente no escuchaba razones. Y eso yo lo atribuyo a un elemento psicológico, ¿sí? Que se llama el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, la gente cuando escucha
alguna noticia en la televisión, ¿no? Cuando es orientada por primera vez en algo y es convencida de algo, ¿sí? En este caso de optar por la línea de Ucrania, después empieza a seleccionar la información, ¿no? Es decir, no, ya el criterio, digamos, analítico es secundario y lo que hace la gente es buscar información que confirmen sus impresiones, ¿no? Y así más o menos se ha manejado el marco de referencia de la comunicación de esta guerra, ¿no? No sé, Juan Pablo, ¿qué idea has tenido cuando ha iniciado la guerra? ¿En qué situación has visto los elementos en conflicto? ¿Cómo piensas este asunto? Bueno, primeramente, interesante el análisis que estás planteando, Iván, ¿no? Justamente, específicamente por el manejo mediático en esa dualidad que los medios de comunicación de Occidente han implementado para manejar este tema de lo que es el manejo de la opinión pública, ¿no? En la sociedad en general, en la sociedad de Occidente en general, incluyendo aquí en América Latina, eh, América Latina como parte de la sociedad occidental o no, pero al fin y al cabo relacionado a esta, muy relacionado a esta y que tiene una amplia influencia por esta sociedad occidental, llámese sociedad occidental a lo que es el hemisferio norte, ¿no? Lo que es Estados Unidos, Canadá y lo que es Europa occidental. Enormemente influenciado, ya que gran parte de los medios de redes sociales están en el hemisferio norte, sus oficinas, gran parte de las principales cadenas de televisión del mundo están en el hemisferio norte igual. Entonces se controlan, pueden tener la magia o la habilidad de controlar la opinión pública. Y justamente lo que ha pasado entre Ucrania y Rusia es que aquí hay que poner algo bien importante, ¿no? Que la gente tiene que entender. Eh, Hay una gran diferencia entre este conflicto que sí es una guerra entre dos naciones, entre dos bloques, entre dos sociedades, entre dos geografías y muy diferente a lo que está pasando en Israel, ¿no? En Israel no es una guerra, no es una masacre, porque justamente Israel tiene un poderoso ejército y Palestina no. Palestina es inferior tecnológicamente, inferior en tropas, inferior en todo. En cambio, entre Ucrania y Rusia, si bien Rusia es la quinta potencia económica del mundo, dependiéndonos del Producto Interno Bruto, y Ucrania está en la posición 49 a nivel mundial en Producto Interno Bruto. Ucrania es un país similar en Producto Interno Bruto a Chile o al Perú, por ejemplo. Mm. Es un país igual, medianamente rico, no voy a decir rico completamente, pero medianamente Era. rico. Y tal vez era cuando existía la Unión Soviética, de todos los países soviéticos detrás de Rusia, de la Rusia soviética, Ucrania era el segundo bloque más exitoso y grande de la Unión Soviética. Ucrania era el granero de la Unión Soviética. La Unión Soviética era el mayor productor mundial de remolacha azucarera y también de girasol, de donde salía el girasol y la Mm. remolacha azucarera de Ucrania, de las famosas tierras negras de Ucrania. Ucrania siempre se ha caracterizado como Argentina y que siempre se caracteriza por tener un suelo agrícola muy fértil. Igual ha pasado con Ucrania, era el granero de la Unión Soviética. Por encima de Kazajstán y su riqueza petrolera, por encima de los países del Báltico, que eran más pequeños, pero igual. Entonces, eso es un elemento que hay que notar, ¿no? Ahora, lo que debo remarcar aquí claramente, estimado Iván, es de que justamente es una guerra también, por decirlo así, o sea, hemos hablado de lo que es el coronavirus y hemos hablado de lo que son el mundo post-COVID. Y antes del COVID existían dos potencias hegemónicas porque el discurso mundial era ese, o sea, era la rivalidad entre Estados Unidos y la China. Te decían que el mundo iba a estar, la pelea iba a ser entre Estados Unidos y la China. Te decían que China iba a desbancar a los Estados Unidos y le iba a quitar su hegemonía en todo sentido. ¿Y qué es lo que
pasa ahora, qué es lo que está pasando en este momento, que me parece muy interesante describirlo y que es parte de la historia del Homo sapiens, que siempre el Homo sapiens no hay discursos eh, que ya armados, también hay sorpresas, hay siempre sorpresas, hay emergencias que son muy interesantes, que es justamente Rusia como el país que en este momento es el único que puede rivalizar con los Estados Unidos. China ha demostrado en este momento que tiene un poder económico impresionante y es un país manufacturero por excelencia, pero no tiene la capacidad geopolítica ni la capacidad militar. Y cuando no tienes tropas y no tienes diplomáticos y no tienes inteligencia, estás arruinado, no puedes gobernar el mundo. No basta con construir, como los chinos querían, construir la ruta de la seda, construir grandes locomotoras, caminos hacia Europa, hacia el Medio Oriente, etcétera. No. También es como lo hemos visto históricamente, como se ha visto en el Imperio Británico, por ejemplo, en el siglo XIX, qué es lo que hacía que el Imperio Británico sea tan rico y tan poderoso. No era solamente los capitales de Londres, no solamente era la bolsa bursátil de Londres, ni todo eso, o la capacidad industrial de Manchester y de Liverpool, no. También era el poder naval imperial británico, pues Mm, el poder militar naval que tenía el Reino Unido, que era impresionante, que le aseguraba mantener su vasto imperio, pero también le aseguró en un futuro, cuando ya el imperio desapareció, crear la Commonwealth. Y la Commonwealth ha sido tal vez la mejor, ha sido realmente lo mejor que podían hacer los ingleses para relacionarse con sus antiguas colonias, cosa que no ha pasado con España y América Latina, por ejemplo. O sea, es la diferencia entre los ingleses en su concepción post-imperio. Entonces, Rusia es eso, tiene hegemonía también geopolítica, y por ende tiene diplomáticos, inteligencia, tiene tropas, tiene ejército de alta tecnología también, ha demostrado tener drones, por ejemplo, ha demostrado tener también misiles robot, ha demostrado también tener bombas de alto alcance. Estaba viendo que están utilizando la bomba termobárica, por ejemplo, que Rusia tiene la bomba termobárica, a veces polemizan con estas cosas y yo siempre les recuerdo que por más que hayan convenciones en las guerras, una guerra es una guerra, así nomás es, y eso es una tragedia, o sea, no hay convenciones, yo no entiendo las convenciones de la guerra. Una mm, guerra es una guerra, pero sí, ¿qué, qué diferencia hay que te maten con una bomba de fósforo con una bomba convencional, digamos? O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, bomba es mm. bomba. Ambas causan bajas civiles y militares, así que es así, ¿no? Entonces, para terminar mi intervención, lo vuelvo a mencionar, lo que sorprende en este momento es que el mundo, la dualidad del mundo en este momento no es Estados Unidos-China, sino que es Estados Unidos-Rusia. Y tal vez porque Rusia estuvo dormida mucho tiempo, tal vez porque Rusia ha estado dormida mucho tiempo, y no hay que olvidar que es un heredero de la Unión Soviética, es un heredero de la Unión Soviética y es un heredero de la antigua Guerra Fría, es un heredero de los tiempos en que la URSS metía miedo a Occidente, ha metido miedo a Occidente como nunca. China no lo hace, no, China no es una amenaza por más que tenga bombas nucleares, por más que esté tentado de entrar hacia Taiwán, no es una amenaza como si Rusia podía ser una amenaza y como también podía ser una amenaza Estados Unidos, una amenaza a ambos por su poder militar y su poder hegemónico. Bien, bueno, hay varias cosas que has tocado que son muy interesantes. Voy a empezar por una, ¿no? Por la parte del final. La lógica, digamos, de cómo se fabrica una superpotencia, porque de China, absolutamente de acuerdo con lo que dices, se preveía, ¿no? Se preveía que ya más o menos, justamente, ¿no? El 2014, 2018 en especial, que salieron algunos reportes de la Rand Corporation y de otros think tanks norteamericanos muy importantes para las decisiones del Departamento de Estado. China sigue creciendo,
China va a hacer el recambio. Entonces, lo que pasaba con Estados Unidos es que ellos querían frenar a China, ¿no? Y tal vez, si es que no se molestaba a Rusia, hubieran logrado atacar, porque esa era la cuestión en el gobierno de Trump, ¿no? Atacar a China directamente, ¿no? Porque China era la verdadera amenaza. Yo creo todavía que China sigue siendo la amenaza, ¿no? Y lo más conveniente, dicen algunos analistas hasta ahora, hubiera sido postergar la cuestión de Rusia, ¿no? Y no hacer lo que ha pasado con la guerra, ¿no? Es decir, precipitar a Rusia a los brazos de China. Ahora, la gente debe decir, oye, si Rusia ha comenzado la guerra, ¿por qué se dice que se le ha precipitado? Lo que no se entiende a veces es que esta guerra comienza precisamente por una amenaza que se hace sobre Rusia, ¿sí? Poniéndole a la OTAN prácticamente en la frontera, ¿no? De hecho, la OTAN, un compromiso al finalizar la Guerra Fría de la OTAN con Rusia, un compromiso primero verbal, luego algunas intenciones. Tú sabes que a fin de cuentas, miren, hay una cuestión que yo he escuchado en los medios de comunicación que dicen, pero no hemos firmado nada. Así se haya firmado. Los acuerdos de Minsk, por ejemplo, se han firmado, pero no por eso se cumplen, ¿no? En realidad, todos estos tratados a nivel internacional, especialmente cuando están las superpotencias en medio, son cuestiones de buena voluntad, ¿no? Cuestiones que sirven de antecedente, marco histórico, que pueden forzar un poco, pero tal como tú dices en la guerra, a fin de cuentas, así se digan las leyes de guerra, a nadie le interesan las leyes de guerra, ¿no? Se opera en función de la necesidad y la posibilidad, ¿no? Esas son, digamos, las condiciones con las que operan especialmente las superpotencias. Países como Bolivia, como la Argentina, incluso la misma Ucrania, sí tienen que estar por debajo, ¿no? Pero en el marco ya de las superpotencias, no. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos y la OTAN? Empiezan a convencer, a interferir además políticamente, invirtiendo muchísimo dinero en las famosas revoluciones de colores, ¿no? Que se han ido dando desde finales del siglo pasado hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. Es más, se siguen intentando este tipo de revoluciones. Hace poco se ha intentado algo en Georgia. Todavía hay un cierto temor en Georgia. Yo les diré a los espectadores, prácticamente todos son antirrusos, ¿no? Pero el problema es que si bien había una parte que era pro-occidental, se han dado cuenta con esta guerra que si se avientan a los brazos de Occidente, pues les va a pasar algo similar a Ucrania. Y el 2008 hubo el 2005, si mal no recuerdo, 2008, una invasión a Georgia precisamente porque se estaba asusando al gobierno georgiano, ¿no? A tomar una parte que era precisamente prorrusa, muy parecido a lo que está sucediendo ahora en Ucrania, y Rusia vio esto como una línea roja que no podía permitir que se pase y bueno, invade Georgia y a fin de cuentas se llega al trato, ¿no? De que Georgia va a permanecer como imparcial, es decir, que no va a tomar bando, se va a mantener neutral y listo, ¿no? Lo que quiere una superpotencia es garantizarse que no tener enemigos en la frontera. El ejemplo que utilizan todos, ¿no? Todo mundo utiliza este ejemplo, que lo utilicé yo también en el 2022, ¿no? Ahora se ha vuelto muy popular, pero no por mí, o sea, un montón de gente lo ha utilizado. El año 1962, con la crisis de los misiles, teníamos a Cuba, Estado soberano, ¿no? Podían haber albergado ellos los misiles que les dieran la gana, pero a Estados Unidos no le convenía porque no querían tener a unos cuantos kilómetros de su frontera al enemigo. ¿Sí? Es lo mismo en el caso de Rusia. El problema es que cuando lo dice Estados Unidos pareciera que es lógico, pero cuando lo dice Rusia, pero qué perversos son los rusos, no permiten que los pobres ucranianos decidan, ¿no? Imagínate que Bolivia quiere entrar a la OTAN. ¿Entrará? O sea, no es porque un país lo quiera. La OTAN es la que da el primer paso, ¿no? Y crea las condiciones en el país X, para que este país entre en la órbita, ¿no? De la OTAN. De hecho, los países que rodean a Rusia han sido intervenidos, pero de manera
abusiva estos años, ¿no? Estos últimos 20 años. Y cuando uno ve, por ejemplo, cosas como que la presidenta de Georgia es francesa, ¿no? Trabajaba para el gobierno de Francia, ¿sí? Sus abuelos eran de Georgia y es embajadora en Georgia y gracias a un dictador pro-occidental georgiano termina siendo primero una dignataria de Estado y finalmente elegida presidenta, ¿no? Después de un lobby tremendo que se hace, y bueno, pues ahí está ella para aventar a Georgia a los brazos de Europa, ¿no? Es decir, cosas así han sucedido. Otra cosa importante, Ucrania no está peleando la guerra aquí sola, ¿no? Es decir, desde un inicio, es más, desde el 2014 que se entrena personal, y esto yo lo advertí el 2022, ¿no? El grupo Azov, que se ha vuelto muy famoso, ¿no? Porque eran pronazis, etcétera, declarados, ¿no? Absolutamente en Ucrania, y ya estaba entrenando en Canadá desde ese año, ¿no? Desde el 2014. Cuando yo doy la noticia esa, porque la noticia sale de Radio Canadá, yo la lanzo, mucha gente no me creía, ¿no? Me decía, "Pues, ¿de dónde sacas eso, no? ¿De dónde es tu fuente?" Incluso amigos de Italia, amigos de otras partes de Latinoamérica me indicaban esto, ¿no? Pero ¿de dónde sacas esa información? Y cuando se verifica esto, o sea, ya todo el mundo lo está manejando, todos saben ahora, porque al principio Estados Unidos lo negaba, pero ahora no niegan nada, ¿no? El gran problema es que la gente no advierte estas inconsistencias en el discurso porque no son investigadores. Es decir, la gente es llevada, ¿no? Por el mainstream, es decir, por la información, ¿no? Tal como Occidente la quiere manejar. Hemos escuchado desde el inicio de la guerra, por ejemplo, de lo que nosotros entendemos el inicio del 2022, que Rusia básicamente no era nada. O sea, Rusia le tenían que ver, o sea, Rusia tenía que haber entrado en negociación ese mismo año, ¿no? Es decir, no debería haber podido enfrentarse a lo que se ha enfrentado. Ahora, la gente dirá, pues se ha enfrentado a Ucrania. No se enfrenta a Ucrania, se está enfrentando a la OTAN. Y no estamos hablando solamente del equipo que se está dando a Ucrania. Desde el primer momento, la OTAN está con el ejército ucraniano. ¿Quieres decir algo, Juan Pablo? Sí, de justamente lo que decías, ¿no? Que parece que, o sea, más allá del conflicto entre Ucrania y Rusia, el tema que tiene que ver con el manejo de las academias y de la universidad sobre este tema de la información. Es cierto que las universidades y la academia analizan algo que el ciudadano de a pie no lo hace, y tal vez el ciudadano de a pie de manera masiva está llevado por la opinión. El problema, y eso es una crítica que claro lo podemos hablar en otro momento también, es el divorcio que hay entre la academia y el ciudadano de a pie. Ah, Muchas veces las universidades se encierran en sí mismas, en redes intelectuales, y cómo hacemos que el intelectual transmita ese mensaje y esa veracidad al ciudadano de a pie. Ese es también parte del problema, ¿no? Del por qué también, si bien en las universidades he visto muchos ensayos, no hablo de esta universidad, de nuestra universidad que no analiza estas cosas, pero hablo de universidades afuera que sí lo hacen. ¿Cómo logran estas universidades esos análisis y esa investigación, llevarlo al ciudadano de a pie? ¿Cómo lo hacen? Es ujú. sucio, ¿no? Y ese es un problema terrible, terrible con los análisis que hay, no solamente en el tema de Ucrania y Rusia, sino en el tema de Israel y Gaza también, o los problemas que existen actualmente entre la China y la India, por ejemplo, que también tienen problemas en su frontera. Entonces, ¿cómo le haces, no? Y hay otro punto que quiero mencionarte justamente. O sea, yo no creo mucho de que China, si bien está llamada a ser una superpotencia mundial, pero no creo que China sea llamada a ser la potencia hegemónica del mundo. Lo digo porque Rusia ha demostrado algo. O sea, Rusia históricamente, la Unión Soviética históricamente, siempre lo digo y lo menciono, los chinos que han inventado, o sea, más allá del TikTok y de las vacunas y de la tecnología cibernética que pueda surgir en la China,
¿Qué han inventado los chinos que sea sorprendente para la historia del Homo sapiens y la humanidad? Y yo lo comparo con lo que han hecho los rusos, por ejemplo. Los rusos en los tiempos de la Unión Soviética han iniciado la era espacial. La Mm, era espacial en la que estamos sumidos ahora en los Homo sapiens, la han iniciado los rusos, la ha iniciado la Unión Soviética, la han iniciado científicos rusos como Sergei Korolev, la han iniciado con sus cohetes, con los Vostok, con las naves Soyuz. Entonces, esta Rusia actual de Vladimir Putin es heredera de esa potencia tecnológica que le ha dado, eh, por decirlo así, un gran paso para la historia del Homo sapiens como especie. Por eso yo digo en este momento, Rusia tiene la capacidad y lo está demostrando ahora de ser la superpotencia que puede ser rivalizar con Occidente. O sea, lo digo así por el elemento histórico. Yo digo, los ya. chinos tienen TikTok, elementos cibernéticos interesantes, pero no nos han dado algo muy trascendental como sí nos Bueno, ha dado el Rusia. 5G que yo sepa es el más desarrollado, es chino, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ahí hay que ver qué es lo que sucede. Yo creo que los chinos todavía son una potencialidad. Para mí, ujú, lo que dices puede ser cierto en el sentido de que se ha ayudado a Rusia a despertar, ¿no? Es decir, ujú. si no sucedía eso, pues China era el asunto y Estados Unidos solo hubiera tenido que lidiar con ellos. Ahora, no creo que ni Rusia ni China aislados puedan ser más que Estados Unidos por el momento. Yo creo que lo que están haciendo, perdón, creo que lo que están haciendo es lo que nos da el marco de referencia realista del recambio de, del nuevo orden mundial, ¿no? Es la vinculación precisamente de estos grandes países con mucha población, ¿sí? Con capacidades de mercado, pero impresionantes, como la India, por ejemplo, el BRICS, básicamente, ¿no? El BRICS es el elemento aquí que está aunando el contrapeso de lo que es Estados Unidos y Europa, ¿no? Es decir, en este momento, para mí esto es muy interesante, en este momento lo que estamos viendo nosotros a estas alturas de la guerra es que cada vez más los países que están dentro del BRICS, que tenían conflictos como China y la India, por ejemplo, están empezando a resolver sus conflictos al interno de este club exclusivo, ¿no? Bueno, que no es tan exclusivo como el G7, que no es tan exclusivo como la OTAN y que más bien les está mostrando a otros que puede haber otro tipo de clubes así de potentes como el que han creado en Occidente, ¿no? Entonces, a mí me parece que tienes razón en la medida en que ninguno aislado tal vez podría lograr por el momento, ¿no? Ser un, digamos, un poder hegemónico. Pero unidos, es decir, aquí el brazo militar es Rusia, ¿no? Pero el brazo económico es China, ¿sí? Si es que va a tener éxito una nueva moneda, ¿sí? Que le haga la lucha al dólar, va a ser la moneda impulsada por la China. Si China no estaba en la ecuación del BRICS, pues no creo que hubiera sido tan fácil para Rusia lograr lo que está logrando, ¿no? Y por otro lado, ahorita el mercado que está sosteniendo de alguna manera la guerra es China también. Si China no le compra el gas a Rusia, el gas que no le está comprando directamente, por lo menos Europa, pues Rusia tal vez hubiera tenido más dificultades, pero han logrado sopesar todas las medidas que se han puesto en contra, todos los bloqueos económicos que se le han hecho, que es histórico, ¿no? O sea, Rusia es el país más sancionado de la historia, ¿no? De la historia, ¿no? De lejos, cada producto, cada cosa, menos en elementos que le interesa a Occidente mantener, ¿no? Por ejemplo, el uranio, ¿no? Es decir, no le ponen sanciones al uranio porque son compradores, ¿no? En Francia, ¿qué va a hacer ahora que ha perdido el peso en África, de donde se extraía uranio? Ahora la única fuente de uranio que puede comprar
en cantidad, ¿no? En cantidad, Francia es de Rusia. Entonces, no le convendría, por ejemplo, a la Unión Europea ponerle una sanción al uranio, pues se van a quedar sin eso y las centrales nucleares, pues quedarían sin funcionamiento, ¿no? Por otro lado, fuera de esta cuestión de la economía, está el intercambio tecnológico, ¿no? Lo que estamos viendo es que el único país que ha mostrado que tiene misiles que nadie puede detener es Rusia, ¿sí? A mí me parece muy interesante esto, ¿no? Porque Estados Unidos ha intentado construir misiles hipersónicos antes que Rusia, ¿no? Desde antes que Rusia, y no lo han logrado todavía. Es más, en el último acuerdo que se hace entre Alemania y Estados Unidos, en realidad Estados Unidos le impone a Alemania este acuerdo, ¿no? Es de entregarle en un plazo de 5 años eh, misiles de largo alcance y misiles hipersónicos que se van a desarrollar, así dice el trato, ¿no? Que se van a desarrollar, que se van a tener, ¿sí? Pero no se tienen. Y tampoco se tienen sistemas de defensa contra esos misiles, ¿no? Lo que estamos Y viendo ahora es, eso, perdón, y eso tiene mucho que ver, y eso tiene mucho que ver la tradición tecnológica que Rusia, ¿no? Que tiene la Unión Soviética desde su conocimiento técnico del manejo de misiles lo lleva a este sitial, ¿no? De tener tecnología que Occidente no puede emular, ¿no? Sin duda alguna. sí, Por no, eso yo decía que es un heredero tecnológico, sin duda alguna, de la. sí, totalmente, totalmente. De Dale. hecho, de hecho, incluso en el orden de los misiles, Rusia es forzada de alguna manera a desarrollar esto porque Estados Unidos no quiere crear un tratado para el no desarrollo de misiles antimisiles primero con Rusia. Por eso es que desarrollan el sistema Patriot y otras cosas más. Y al ver Sí. esto, Rusia, como siempre ha sido amenazada, porque históricamente Rusia es el país más invadido, digamos, por Europa, ¿no? Te digo en cantidades, pero impresionantes, ¿no? Es decir, el ejército de Napoleón que va a Rusia es un enorme ejército, ¿no? El ejército nazi que va a intentar conquistar Rusia es el grueso del ejército nazi. Cuando uno compara lo que es el famoso día D, ¿no? De los europeos con la guerra que ha habido entre Rusia y los nazis, ¿no? Es una cuestión ridícula, podríamos decir, pensar que el día D ha significado algo. He estado yo trabajando con inteligencia artificial, este tema precisamente histórico y la misma Ujú. inteligencia artificial. Cualquiera, hagan ustedes, queridos amigos, un ejercicio. Pregúntenle a la inteligencia artificial si Occidente hubiera vencido a los nazis sin Rusia. Eso era imposible. Era imposible. La cantidad de soldados que tenía Alemania era brutalmente enorme en relación al resto de Occidente, ¿no? Brutalmente enorme. Solamente Rusia ha sido capaz, ¿no? De luchar contra la Alemania nazi, pero sacrificando una cantidad inmensa, inmensa de población. No han muerto tantos europeos como rusos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora cuando nosotros vemos nuestros libros de historia, vemos en la televisión qué ha sido la Segunda Guerra Mundial, apenas se menciona a los rusos, y los rusos son la clave de que no estemos gobernados por los nazis, ¿no? Adelante. Yo creo que ahí ha sido la capacidad de los dos bloques, ¿no? O sea, no desmerezco que la Unión Soviética y la capacidad que tenga el mundo eslavo soviético, por decirlo así, de frenar a los nazis, ¿no? También ha sido también la capacidad y la decisión, ya sea de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? También, Mm, especialmente Inglaterra. Yo recuerdo el famoso discurso de Winston Churchill, cuando los ingleses ya estaban abatidos frente a los nazis, decían, ya hay que hacer pactos con los nazis. Winston Churchill decía, no, vamos a pelear en los mares, en los cerros, en las campiñas, donde sea, y hasta el último final.
Entonces, justamente creo que ha sido la cuestión. No niego las grandes invasiones de Napoleón y de Adolf Hitler sobre la Unión, sobre el territorio ruso, pero no hay que olvidar también algo, ¿no? No podemos negar también, claro, es la visión del historiador, ¿no? Que ve mucho hacia atrás, que ve mucho la Ujú. cronología, y tiene que ver con que antes de la Unión Soviética está la Rusia zarista. Si uno ve el territorio de la Rusia imperial zarista, que después la Unión Soviética y la actual Rusia es heredera de ese vasto territorio, es un territorio también de expansión imperial. O sea, Ajá. no descartemos de que Rusia no deja de ser un país que si bien rivaliza con Occidente, pero también es parte de la historia de Occidente de alguna manera. Oh, seguro Rusia, que sí. con la época de Pedro el Grande, por ejemplo, han intentado occidentalizarse, está ahí San Petersburgo, sin ir lejos. Se hablaba Entonces, más francés que, que ruso, ¿no? claro, exactamente, han llegado muchos intelectuales franceses en la época de Catalina la Grande, incluso han llegado incluso Mm. los exiliados jesuitas que han sido expulsados de España, Portugal, Italia, Francia, etcétera, han sido expulsados. ¿Y dónde han ido estos jesuitas exiliados? La gran mayoría de los jesuitas intelectuales, los conocemos intelectuales, donde han llegado a Rusia zarista. Pero yo veo que, yo, por ejemplo, yo mm, sí, de que Rusia ha sido evidentemente sancionada, constantemente sancionada. Le han boicoteado Juegos Olímpicos en la Unión Soviética, le han hecho boicots así muy fuertes a su sistema económico también, no ahora nomás, sino antes incluso. eh, pero no deja, Rusia tampoco no es un país muy diferente a Occidente en el sentido de que también sí han tenido sus invasiones. Alguien me decía, o sea, me decía, pero los rusos no han tenido invasiones, Juan Pablo, pues no, o sea, no es como Estados Unidos. Es cierto, no se puede comparar a Estados Unidos y sus invasiones, pero eso no quiere decir que Rusia no haya tenido invasiones. Mm. Yo les recuerdo que en 1984 han tenido una invasión a Afganistán, y justamente en esa guerra de Afganistán que la han perdido casi como el Vietnam soviético, así como los vietnamitas han vencido a los gringos, los afganos han vencido a las tropas soviéticas. Claro, en el marco de la Guerra Fría, ¿no? En el marco porque es en ese marco se han enfrentado los dos bloques en diferentes territorios, ¿no? Se han enfrentado los dos bloques por detrás, igual en Vietnam han estado ahí gente de la inteligencia rusa también por detrás, en Mm. Afganistán los gringos han financiado a los talibanes, o sea, esa relación con los talibanes, ¿dónde nace? Nace de la guerra de Afganistán, pero la del 84, esa guerra con la Unión Soviética. Entonces, justamente es así, ¿no? Pero claro, lo vuelvo a mencionar, no descarto que se parezca a Occidente, pero Occidente es mucho más vil en sus invasiones militares o geopolíticas que lo que Rusia haya intentado alguna vez ser, ¿no? Eso lo dejo claro, ¿no? Sí, no, y aquí hay un elemento psicológico de la población rusa. Tal como está esta historia que estamos nosotros mostrando de Rusia así de pasadita, es una historia en la que yo lo voy a comparar a lo que decía ah, Pierre Grimal, ¿sí? Un historiador, ¿no? Experto en cuestiones de Roma, decía, Roma se ha vuelto imperio a pesar suyo, decía, ¿no? ¿Por qué a pesar suyo? Porque si no se convertía en imperio, desaparecía, ¿sí? Es decir, en la lógica de ese momento, ¿no? Es decir, si perdían contra Cartago, Cartago hubiera sido el gran imperio, ¿no? Pero Roma tenía que expandirse y expandirse porque todo el tiempo estaba con las fronteras acosadas, ¿no? En el caso de Rusia ha sucedido algo similar. Cuando uno revisa la historia, no hay intentos rusos así solitarios de ir a invadir desde el año 1000. Sí, porque en el año 1000 es cuando toma Polonia, ¿no? Lo que era el imperio polaco, y desde ahí los polacos, o sea, tienen una especie de espina de hace más de 1000 años, ¿no? Que es un poco loco, pero bueno, se ha intentado, ¿no? Han intentado los rusos varias veces hacer que Polonia
sea parte del propio imperio. Es más, durante mucho tiempo se permitió una monarquía eh, polaca, ¿no? Que subsistiera por debajo, digamos, del imperio ruso, pero los polacos siempre, nunca han querido estar dentro de ese marco, ¿no? Entonces, eso posibilitó que con el tiempo Rusia ya no aceptara esos tipos de autonomía y tuviera mano más firme. Adelante, Juan Pablo. Exactamente, y no olvidar que justamente Rusia tiene otro problema histórico que después se ha resuelto en el siglo XX, que es el frente oriental. Ah, Tanto así es. en la Rusia zarista, antes de Pedro el Grande, en la Rusia de Iván el Terrible, en esa Rusia medieval, los ataques de los mongoles y de los tártaros. O sea, los ataques Y, eran también por parte del Oriente también, no solamente por Occidente, o sea, eran atacados por el Oriente también. y en la Segunda Guerra Mundial también se enfrentan a los japoneses, ¿no? Ah, Es tremendamente complicado. Por eso te decía, en la psicología del ruso, en este momento está que Occidente siempre quiere invadirles, por un lado. Dos, no hay familia en Rusia, en este momento, no hay familia que no haya perdido un miembro o algunos miembros en la Segunda Guerra Mundial. O sea que la cicatriz está ahí. No es lo mismo pensar atacar una población como Mongolia, hablaremos de Mongolia, ¿no? O que atacar a Rusia, porque cuando se ataca a Rusia, la gente no se acobarda. Es decir, en vez de abandonar al gobierno, porque eso es lo que se pensaba en esta guerra, ¿no? Se hizo la propaganda tan feroz contra Rusia que se pensaba que en un momento Putin iba a sucumbir ante la presión de la población, la economía iba a ir mal por las sanciones, la OTAN apoyando a Ucrania, era imposible que Ucrania pierda por lo menos, ¿no? O sea, perder, ¿qué significa? Eso también hay que aclararle a la gente, ¿no? Porque cuando uno dice ganar y perder, no es como en un juego de fútbol, ¿no? No es anotar puntos. Es hasta dónde resiste un Estado la sangría y hasta dónde resiste el otro. En el caso, por ejemplo, de Vietnam, mueren 3 millones de vietnamitas, pero ellos iban a seguir. Murieron 200,000, un poco más de 200,000 norteamericanos, ya no podían seguir. Cuando empezaban a llegar los cajones, ¿no? Con los jóvenes norteamericanos dentro, pues eso psicológicamente afectó tanto a la sociedad norteamericana que ellos, el margen de derrota para Estados Unidos era menor que para los vietnamitas, ¿no? Entonces, que la gente debe entender qué es perder y qué es ganar. Rusia no se va a rendir. Por eso es que cuando parecía que Ucrania reaccionaba, cuando toman Gerson y expulsan, se supone que expulsan a los rusos, en realidad los rusos se retiran al frente del río, no del río Níper, ¿sí? Se van al frente y un amigo me dice, pero lo que tú estabas diciendo que Rusia no iba a perder, o perdón, que Ucrania no iba a poder, no es cierto, mira lo que está pasando. Rusia no va a ganar, me dicen, ¿no? Yo les dije, Rusia no va a perder. O sea, así pudiera no ganar, no perdería. O sea, eh, en un momento, en una situación desesperada, y esto ya lo vio incluso este think tank, la Randall Corporation, Rusia iba a utilizar el arsenal atómico si es que se hallaba en una situación desesperada. Más bien lo que hemos visto nosotros es la inteligencia de un estadista que hemos descubierto que es el mejor, ¿no? El mejor en este momento vivo, ¿no? Un verdadero estadista que es Vladimir Putin, ¿no? Es una cuestión o sea, complicada. totalmente, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, justamente sí, de que Rusia no se va a rendir. Hay ciertas sociedades que no se van a rendir, ¿no? Justamente porque es por la geografía que les ha tocado, ¿no? El hecho sencillo de que también en Europa tú ves la historia de Europa y tú ves que sociedades como la alemana o sociedades como la inglesa o sociedades como la misma Francia están rodeados de otras potencias, rodeados de otros países, rodeados de otras sociedades, y eso que genera que sin duda alguna se pueda
sus sociedades estén acostumbrados a defender a rajatabla sus territorios, ¿no? Porque Una no les queda cuestioncita, Juan otra. Pablo. Estás ahorita Dale. como en un bucle del video. Te rogaría que apagues el video y lo vuelvas a prender para que vuelvas a Ah, estar. súper, claro. Eso, vuelve a prender ahora. Ahora Sí, ya sí, ¿está estamos, se bien? normalizó. Estabas en una Perfecto. situación de bucle repetitivo, ¿no? En la imagen. Adelante, adelante. Entonces, sí, Rusia no se va a no se va a rendir. Rusia no se va a rendir y lo vuelvo a mencionar porque ciertas sociedades no se rinden, ¿no? Por el marco geográfico que les ha tocado. Claro, es más o menos como. Eh, Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Me parece, sí, me parece bastante llamativo ello. Por ejemplo, esto me recuerda mucho a la lógica filosófica, a la filosofía moral que se implementó en la Segunda Guerra Mundial, en la relación entre Estados Unidos y el viejo imperio del Japón. Era la lógica de por qué tirar las bombas de Hiroshima y Nagasaki sobre Japón. Y justamente una de las lógicas era esa, o sea, de que los japoneses, más allá de que hayan otros discursos y otras hipótesis, eh, sostenían de que los japoneses también eran un pueblo muy aguerrido, que no se iban a rendir así nomás, y que su fe a ciegas en su antiguo emperador los iba a llevar a que iban a morir con su querido Japón. Es por ello el uso también de esas dos bombas terribles que se han utilizado sobre esas dos ciudades japonesas. Entonces sí hay sociedades, ¿no? Que son realmente, que son, no, no quiero utilizar la palabra aguerrida, pero sí que tienen un arraigo con su territorio muy fuerte y que van a estar dispuestos a defenderlo a toda costa y tiene que ver con las invasiones históricas que hayan tenido antes, ¿no? Y que si no defienden su territorio, no les queda otra cosa que perecer, ¿no? O sea, Mm. es una cosa trágica que es parte de la historia europea y también de la historia asiática también, ¿no? De la emergencia de estas sociedades, ¿no? Esto me hace recuerdo mucho a lo que preguntaban algunos estudiantes cuando yo era profesor de colegio sobre la guerra del Chaco, ¿no? Si Bolivia empieza a retomar territorio al final de la guerra, ¿por qué no seguimos la guerra? ¿Por qué se hace la paz? Y lo que se tiene que entender es que las sociedades se agotan. Bolivia había construido 3 ejércitos para esa guerra, ¿no? Y la sociedad estaba cansada. O sea, más allá de las posibilidades, no teníamos esa idea de llegar hasta el último boliviano, ¿no? En este caso, parece que Ucrania va a llegar a agotarse, ¿no? A ver, y te voy a proponer una cosa. Habíamos nosotros pensado antes para hacer este video en 3 cosas, ¿no? Hablar de lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Sí, Hablar de la actualidad de la guerra y luego ver una perspectiva, pero el tiempo es tirano, hemos agotado todo el tiempo, digamos, que teníamos el tiempo en es la tirano primera parte, ¿no? y justamente quería mencionarte Sí. esto, ¿no? Dime, dime. Que tiene que ver, ¿no? Con el marco también histórico. En la guerra del Chaco, nosotros, o sea, más allá de que la sociedad, de que los jóvenes te pidan y te digan, caramba, ¿por qué no hemos continuado después de Villamontes, después del triunfo en Villamontes? Ah, ¿Por qué no hemos hecho retroceder al ejército paraguayo? Y pasa estaba lo igual. mismo que sucedió entre Napoleón Bonaparte y los rusos. El gran imperio, el gran ejército imperial francés de Napoleón, la temida Legión de Honor, que eran como las SS de Napoleón, eran terribles los de la Legión de Honor, eh, han subestimado a los rusos. Mm. Y aquí lo que ha pasado con Bolivia y Paraguay es también similar. Hemos subestimado a los paraguayos. O sea, el hecho sencillo de que, por ejemplo, Hitler no haya aprendido de la experiencia de Napoleón y y del hecho de que los rusos hayan defendido la Rusia zarista, pero al mismo tiempo el invierno los haya azotado con mucha fuerza, es el hecho de que nosotros en el gobierno de Daniel Salamanca no se aprendió de los errores también ajenos.
Ujú. cuando los paraguayos tuvieron una guerra con Brasil y con Argentina. O sea, tuvieron que aliarse entre Brasil y Argentina Y para Uruguay, declararle y la Uruguay. guerra al Paraguay. Y aún así esa guerra ha durado 5 años. 5 años ha durado, ni La guerra siquiera de es la que Triple Alianza, ¿no? exactamente, que Uruguay es es un simbolismo, pero el hecho de Sí. que Brasil y Argentina y Argentina Brasil, ¿no? hayan fusionado, Mm. se habla de que el ejército paraguayo y el pueblo paraguayo era un pueblo muy aguerrido, los hemos subestimado terriblemente. Y creo que eso ha pasado con Hitler también, de haberlo subestimado, Napoleón también de haberlo subestimado, y ese es el error también de las guerras, ¿no? De subestimar a ciertas sociedades, ¿no? Bien, entonces, Juan Pablo, yo te comprometeré en una cosa. Vamos a tener que hacer una excepción en este capítulo especial que tenemos sobre la guerra, porque aquí los amigos van a quedarse con las ganas, pues hemos hablado más sobre el marco que rodea la guerra, ¿no? Los antecedentes y todo eso. Espero que le interese al público, porque el público siempre está ávido de novedades, pero en este caso necesitábamos tener este background, este marco, ¿no? De referencia de dónde se sitúa esta guerra históricamente, ¿no? Y cómo son los caracteres de estas poblaciones un poco más, ¿no? Entonces, yo te hago más bien la cita para pasado mañana, ¿no? Para que podamos conversar la segunda parte, veamos esta situación actual y hagamos una entrega especial, digamos, para nuestros videos de unos 3 capítulos, si es que amerita hacerlo, o en 2, tal vez la siguiente ya lo podamos actualizar, para que más adelante en otras entregas podamos dedicarnos a temas más particulares. A mí me parecía importante hacer esto porque era más fácil, creo, para nosotros hablar en este momento del marco de referencia actual y todo lo demás, pero yo creo que, por lo menos para dejarlo grabado, a mí francamente poco me interesa que un video se vuelva viral o cosas por el estilo. A mí lo que me interesa es dejar un documento, ¿no? Es decir, mostrarle a la gente que aquí también estamos pensando este tipo de cosas. ¿Para qué? Para finalmente llegar también a nuestra situación, ¿no? Latinoamérica, ¿qué va a hacer a fin de cuentas, ¿no? ¿En qué va a quedar? ¿Sí? La gente piensa que esta guerra es lejana, ¿sí? Por lo menos aquí en Bolivia y en parte de Sudamérica piensan que eso está muy lejos, no saben lo cerca que está todo, ¿no? Entonces, te hago el Muchísimo. compromiso, Juan Pablo, para pasado mañana, tal vez vía Zoom. Yo creo que mejor todavía nos cuidamos unos días más, tal vez la siguiente semana ya lo podamos hacer en el instituto, ¿no? Entonces, quedas invitado, Juan Pablo, para otra vez pasado mañana conversar ya la segunda parte de esto. Hemos diseñado el marco. Veremos qué ha pasado con esto que va a ser interesante. La ofensiva a Kursk de Ucrania, ¿no? Mm. Y en qué va a quedar Ucrania, porque tal como va la guerra, no sabemos si vamos a seguir hablando de Ucrania en unos años más. ¿Te parece? Me parece perfecto, si para comodidad de de los oyentes, de las oyentes que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, para poder indagar en en otros ámbitos de este conflicto, de esta conflagración bélica. Bienvenido, pues, estimado Iván, y por supuesto que sí podemos hacer otro programa también, por supuesto que sí. Muy bien, entonces vamos a cerrar este primer episodio, le podríamos decir así, de la cuestión de la guerra Rusia-Ucrania, pensada el 2024, para prever una perspectiva, qué es lo que va a suceder en esto que nos interesa a ti y a mí principalmente, que es medir estas dos cosas, ¿no? La lógica, digamos, del mundo actual, pero siempre la historia, ¿no? Siempre la historia, porque la historia nos enseña, ¿no? Lo que tú has dicho al final, el hecho de que los países insistan en olvidar, ¿no? En olvidar el carácter de un pueblo a veces puede ser peligroso, ¿no? Entonces, aquí quedamos. Un abrazo a todos los amigos y amigas que han estado aguantando este par de tipos que intentan estudiar algunas de estas cosas, ¿sí? Desde la lejanía de Latinoamérica, desde Bolivia. A ver si ustedes nos pueden acompañar con sus preguntas. Lo pueden hacer inbox, lo pueden hacer en nuestras redes. Les voy a dejar siempre en el canal
la referencia, entonces pueden ustedes escribir o directamente plantearlo en los comentarios. Un abrazo entonces, Juan Pablo, hasta pasado mañana y bueno, ya continuaremos. Nos vemos, pues, Iván, nos vemos. Y un saludo a todos, a todos los escuchas y las escuchas de este programa.